Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Irreverente, y el día de hoy me acompaña José Gregorio, quien es el candidato, bueno, uno de los candidatos. No, pero me gustó así, el candidato, suena bonito. Sí, ¿verdad? Uno de los candidatos de la circunscripción 1 como diputado por la Fuerza del Pueblo. Así es, así es. Gracias, Noelia. No, gracias a ti por venir. Feliz de acompañarte y estar en este espacio. Para mí, sé que suena muletilla, pero de verdad que me siento honrado de poder compartir contigo. Gracias. Ya que sé que coincidimos en muchos de nuestros planteamientos ideológicos y de cómo vemos las cosas. Gracias. José Gregorio, ¿cómo fue ese salto? Explícanos cómo fue ese salto de trabajar del lado privado a ahora, pues, estar envuelto en el tema de la política. Bueno, yo realmente siempre de alguna forma he estado involucrado en política. Yo nací en un hogar muy político, de hecho, tanto de mi lado materno como paterno. Y desde que tenía unos 16, 17 años, pues me involucré en entonces Partido de la Liberación Dominicana. Y digamos que nunca sentí esa necesidad de quizás de ser candidato o de ser yo en el centro. Siempre colaboré con mis compañeros desde la perspectiva profesional. Yo soy abogado, luego me especialicé en el área de comunicación estratégica y política. Pero yo creo que hay momentos en los que como ciudadano uno también tiene que devolver. Nosotros como generación hemos tenido un privilegio de poder prepararnos, de poder conocer cosas que quizás nuestros padres no pudieron. Y yo creo que como están las cosas en nuestro país, hace falta que personas con cierto nivel de responsabilidad pues den un paso al frente y asuman precisamente ese reto de que las cosas en nuestro país mejoren. Es muy fácil desde las gradas criticar, sí, y decir, todo lo que están ahí son esto, todo lo que están allí son aquello, aquí nada sirve, aquí nadie hace nada, pero ¿tú qué estás haciendo? Y no con esto quiero decir que la única esfera desde la cual se puede aportar es la esfera política, pero es donde se toman las decisiones. Claro, porque por ejemplo yo estoy del otro lado, claro, del otro lado del tema de las personas que critican, pero no es solamente una crítica, sino también es resaltar lo que está mal, porque muchas veces sabemos que los ministros y demás funcionarios hacen lo que se les pegue la gana y pues proyectan una imagen hacia el presidente de turno como que todo está bien, claro, cuando la verdad es que no. No, y lo que tú haces es muy valioso y yo lo hice durante muchos años. Yo participé en medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita. Todavía escribo mi columna ya con menos frecuencia, evidentemente por los compromisos que he asumido. Pero eso es fundamental porque es parte de ese ejercicio de balance que los tomadores de decisiones necesitan. A lo que yo me refiero es a lo que simplemente critican sin tomar, por ejemplo, una acción como la que tú tomas. Y yo creo que es fundamental que nosotros como ciudadanos entendamos cuál es la esfera desde la cual nosotros podemos aportar y dar ese paso y tomar esa decisión. Y es una decisión difícil en todos los sentidos. A veces quienes lo ven desde una distancia entienden que aspirar a una posición electiva, como es mi caso, o tener un espacio como es el caso tuyo, pues que nada, sentarse aquí a hablar y que no hay ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de hay muchas consecuencias. Sin embargo, no es así, pero hay que asumirlo. Sí. Y eso es lo que a mí me ha llevado en esta etapa de mi vida, donde digamos ya tengo 20 y tantos años de ejercicio profesional, donde ya he conformado una familia, digamos que he pasado por un camino que me permite con una mayor madurez asumir una responsabilidad de esta envergadura. Claro, cuéntame un poco sobre tus propuestas. ¿Qué es lo que José Gregorio haría al llegar a ese curul? Mira, la base fundamental, nosotros diseñamos junto a un equipo de expertos en diferentes áreas, economistas, abogados, sociólogos, diseñamos una propuesta basada en 4 pilares. Pero el centro de esos 4 pilares es la recuperación
del país que nosotros queremos como dominicanos. Es la realización de ese país que nosotros soñamos y anhelamos y que lamentablemente hemos ido perdiendo. O sea, la realidad. Eso no está... no podemos esconder, no es algo que sea un discurso de oposición. Si tú le preguntas a cualquier dominicano si se sentía más seguro antes que ahora, la respuesta tú vas a saber cuál es. Si tenía más oportunidades antes que ahora, tú sabes cuál va a ser la respuesta. Si vivía mejor en el aspecto incluso del costo de la vida, tú sabes cuál va a ser la respuesta. La calidad de vida de los dominicanos se ha ido deteriorando de manera exponencial en un proceso muy rápido. Entonces, sobre la base de esas preocupaciones, nosotros diseñamos una propuesta de 4 pilares, siendo el primer pilar el tema del costo de la vida. Y tú me dirás, bueno, pero un diputado, ¿qué tiene que ver con el costo de la vida? Tiene que ver muchísimo, porque es que el nivel de inversión que necesita el campo dominicano para nosotros volver a los niveles de producción de alimentos que teníamos antes e inclusive poder superarlos y garantizar la agregación de mayor valor a lo que se produce en el campo dominicano, tiene necesariamente que tener una contrapartida de inversión del dinero del Estado. Mira, y voy a aprovechar que mencionaste eso, José Gregorio, para preguntarte qué piensas de, el arrendamiento de las tierras que hizo el gobierno con Guyana. Yo quisiera entenderlo. O sea, yo estoy esperando que en algún momento el gobierno explique que eso se trata de un plan maravilloso, inentendible de algún científico de la NASA, porque es que yo no entiendo cómo en un momento en el que el campo dominicano está en la situación en la que está, donde al contrario lo que tenemos es muchas tierras sin sembrar, porque las condiciones de los productores no le permiten desarrollar sus tierras. Yo no entiendo cómo nosotros vamos a sacar dinero de nosotros para mandar a otro país. Entonces, esa parte a mí va a haber que explicármela. Y hay algo también que yo no entiendo, y es que recuerdo que el año pasado había un programa que se llamaba Siembra RD, RD Siembra, algo así. Sí. Que la cabeza era Leonardo Faña y justamente estaban sembrando maíz. Sí. Nati muerto. Y como había crecido tanto este programa y ellos no tenían el presupuesto en ese programa, lo cedieron al Ministerio de Agricultura. Pero ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura con eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esa cosecha? Y precisamente esa es nuestra propuesta. No el maíz específicamente, sino el relanzamiento de la agroindustria dominicana. Nosotros tenemos que sentarnos con los productores, con los porcicultores, con los ganaderos, con los productores de vegetales de invernadero y entender qué necesitan para poder ser competitivos, para poder producir, pero también para poder agregarle valor. Yo siempre digo que nunca he entendido por qué si el mejor cacao orgánico del mundo es el dominicano, los mejores chocolates son los suizos. Entonces, nosotros tenemos que, como Estado y desde el Congreso, porque definitivamente los gobiernos aparentemente no tienen la vista puesta en eso. Lo que pasa, perdón que te interrumpa, lo que pasa es también que hay que saber y seguir sabiendo que aquí los gobiernos son muy amiguis de esos empresarios que importan cosas para venderlas aquí. Ese es uno de los temas, los niveles de importación. Mira, recientemente fui yo, y no quiero yo aquí convertirme, ¿verdad?, en un comparador de precios, pero recientemente yo fui a un supermercado y me llamó la atención un paquete de pechugas de pollo de 2.2 libras importada desde el Brasil, que costaba unos 240 pesos. Creo que te lo puedo, si me permites. Sí, claro. Puedo decirte, para darte el dato preciso y no decir... Pero ya yo me imagino por dónde tú vienes, porque cada vez que yo voy al súper digo, pero ¿cómo es posible? Mira, un paquete de 2.2 libras de pechugas deshuesadas, que tú sabes que es uno de los subproductos más caros del pollo, cuesta 259 pesos, importada de Brasil. Sin embargo, un paquete de pechuga no deshuesada, o sea, la pieza completa, de un pollo local, criollo, no voy a decir la marca, de 2.08 libras, cuesta 280 pesos. Claro. Es decir, la libra de la pechuga no deshuesada dominicana te cuesta 140 pesos y la brasileña te está costando
120 pesos. Más o menos. Es lo que yo no entiendo. Y me pasa también cuando voy a la sección de los quesos y veo los quesos nacionales que cuestan más que los quesos importados. Y yo digo, claro, ¿cómo un queso holandés va a costar menos claro, que un queso porque el costo, hecho aquí? Porque hemos permitido que el costo, que la inflación del costo de producción se trague la industria nacional. Entonces, por eso nosotros, como primer pilar, estamos hablando de relanzar la agroindustria dominicana para que los productores locales puedan competir con esos importados y nosotros podamos devolverle la seguridad alimenticia al pueblo dominicano y que los padres y las familias dominicanas puedan tener la tranquilidad de que pueden poner la comida en la mesa de su familia. Claro. Ese es el problema fundamental de los dominicanos al día de hoy. Y nos conecta con el segundo pilar, que es el tema de la seguridad. La segunda preocupación de los dominicanos es la seguridad. No, yo creo que esa es la primera. De hecho, se disputa, hay sitios donde la seguridad y otros sitios donde el costo de la vida, pero van ahí cabeza a cabeza. Y tú mira, ¿y qué tiene que ver un tema con el otro? Yo sé que tú eres de las que piensa que la pobreza no es una condición para la delincuencia. Yo también estoy de acuerdo contigo en parte. Pero ¿qué sucede? Que no deja de ser un incentivo. Claro. ¿Por qué? Es un incentivo, pero aquí quieren justificar. A donde yo me molesto es cuando quieren justificar que un delincuente te roba un celular, porque te tiene que robar un celular porque no consigue trabajo. No. Entonces, no, mira, eso no es cierto, porque hay sí. miles de personas que salen de sectores marginados que no atracan. Que son la mayoría. Claro, que no atracan. Pero sí que sucede. Mira, y es una especie, hay que entenderlo como un ciclo donde un elemento está vinculado al otro, porque solamente así nosotros podemos romper ese círculo vicioso. Mira, el campo dominicano está quizá en uno de sus peores momentos de la historia reciente. ¿Qué significa eso? Que ese productor que no tiene la forma de producir, de tener la capitalización para producir, tiende a recurrir a una mano de obra más barata, que es la mano de obra haitiana. Sí. ¿Qué significa eso? Que los dominicanos que están en el campo, que podrían estar produciendo, que podrían estar generando riqueza en el campo, se ven desplazados hacia la ciudad. Pero se ven desplazados hacia círculos urbanos de pobreza. Porque no vienen a Piantini, no vienen a Naco, no vienen a Paraíso, vienen a los bolsones de pobreza y se encuentran con una muralla de desigualdad. Y por lo regular, esa desigualdad tiene componentes de pobreza alimentaria, de desigualdad educativa. Son personas que vienen con un bajo nivel educativo, que si logran emplearse, prefieren hacer motoconcho porque les va mejor que quizá tratando de buscar un trabajo técnico o preparándose. Y eso empieza a generar un escenario de desigualdad que es lo que se convierte en caldo de cultivo para esa inseguridad. Porque la inseguridad tú no puedes solamente verla, Noelia, de la perspectiva de el tipo que está pasando hambre y salió a atracarme. No. O sea, tenemos que pensarlo como una subcultura del narcotráfico. Claro. Correcto. Del joven que dice, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que pasar 18 años estudiando para luego salir a ganar 20,000 pesos cuando fulano de tal en la esquina se mete 25 diarios en el punto? Claro. Solamente cuidando el punto. Sí. No, y también tú sabes que yo creo que aquí hay que hacer un proyecto para el desarrollo de las provincias. Claro. No, es urgente hacer eso, porque aquí... Es que a eso es que nos referimos con el relanzamiento del campo. Yo que soy de San Pedro de Macorís, muchas veces cuando vivía allá, tenía que venir a Santo Domingo a hacer algún trámite porque no podía hacerlo en San Pedro. Claro, porque hay una sobrecentralización. A eso es que yo me refiero con el relanzamiento del campo. Entonces, en materia de seguridad, nosotros lo que estamos proponiendo es, primero, una intervención de emergencia. Recientemente vimos un caso de un nacional cubano que tuvo un inconveniente con un DG6, que después lo metieron preso y le dieron unos golpes. Que se dice que vino ilegal, que entró por Juana Méndez ilegal. Entonces no sabemos cómo consiguió la licencia. Pero mira, ese quizás es el caso, uno de los casos emblemáticos para ilustrar lo que nosotros proponemos. Y es que nuestros agentes en las calles, los DGC, los policías, o sea, los que están
en la primera línea de respuesta de la inseguridad, no tienen ni el equipamiento ni el entrenamiento para poder hacer las tareas que tienen que hacer. Esa situación se hubiese evitado si ese DGC tuviese en su poder las herramientas y el entrenamiento para haber sometido Claro. al cumplimiento de la ley a ese Hasta ciudadano. un taser. Taser, gas pimienta, bodycam, hay un sinnúmero de herramientas. Pero hablando de body cams, entrenamiento. Espérate, porque hablando de body cams, yo recuerdo que compraron unas body cams. ¿Dónde están esas body Es cams? una buena pregunta. Igual que el destacamento, porque sabemos que después que esta persona fue trasladada al destacamento, lo abimbaron a golpe también. Entonces, ya se supo, es lo que he leído, que fue otro preso. Es lo que se dice. Es lo que se dice, pero ¿dónde están las cámaras de los destacamentos que se supone que se habían comprado también? Exactamente. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos, porque vuelvo y te digo, la seguridad hay que verla de una forma mucho más amplia. Aquí la seguridad siempre se ha abordado desde el inmediatismo. Y no me digas, es bueno, también es necesario, pero cambiarle el uniforme a la policía no es lo que va a resolver el problema. Cambiarle el lema a la policía no es lo que va a resolver el problema. Nosotros tenemos, y qué bueno que se están tomando esas acciones, son necesarias, pero nosotros tenemos que tomar acciones de urgencia. yo creo que, exacto, yo creo que Ponerle son dinero. necesarias, pero no prioritarias. Y creo que antes No son de, urgentes. Exacto, antes de cambiar el uniforme, antes de cambiar el lema, que la gente habla como que, ay, no, vamos a cambiar el lema. Usted sabe lo que hay que cambiar, triturar, página, hoja, documento. No, y sobre todo muchísimas- filosofía, es decir... No, pero que, está bien, pero el costo. Sí, sí, no, claro. tiene El un costo. Claro. Cambiar los uniformes, el costo de cambiar esos uniformes, cuando ya rentaron un hotel por muchísimos miles de millones también, que ese es otro tema que nadie entendió, todo eso no es prioritario para una reforma. Esas son cosas que se hacen luego de que tú estás haciendo un cambio en la Son filosofía parte y en del el proceso, comportamiento de los pero- agentes. Exacto, y nosotros por eso entendemos, mira, poca gente sabe que en este presupuesto que se está ejecutando, que fue aprobado el año pasado, de hecho se les redujo la partida de formación educativa a los policías. Entonces, las prioridades de un gobierno, donde realmente se ven, es en el presupuesto. Porque las prioridades son más visibles, no son en el discurso, sino en aquellas cosas donde se le dirigen recursos y tiempo para solucionarlas. Mira, tú sabes que lo que yo pienso es que ellos, tú sabes que la imagen dice mucho, entonces ellos le están como dando como... Lavado de cara. Ah, exacto. Como un lavado pero de eso no resuelve cara, el pero problema. mientras tanto no están haciendo nada. Y no solamente es en la policía, lo vemos con el 911, lo vemos con el metro, lo vemos con el programa de alto costo, de medicamentos de alto costo. O sea, es con todo que lo vemos. Eso es parte de las denuncias que hemos hecho. Entonces, en esa área nosotros entendemos que sí, que hay un plan de mediano plazo, pero nosotros tenemos que también hacer unas intervenciones de emergencia que la planteamos desde la perspectiva de la revisión y asignación de mayor presupuesto y no solamente mayor presupuesto, sino con un plan de trabajo de emergencia que nos permita intervenir y dotar a nuestros agentes que están en la calle, en la primera línea de servicio, de las capacidades y de las herramientas para poder enfrentar la delincuencia. Porque también yo te voy a decir algo. Un policía no está en la obligación de suicidarse, de ver una situación para la cual él no tiene la capacidad de responder y tirarse al ruedo Claro. porque policía. Somos nosotros, como Estado, quienes tenemos que proveerles a ellos las herramientas para poder hacer su trabajo. Y tratarlos como los héroes que son. Claro. Porque aquí hay una Claro. falta de respeto increíble. Mira, yo nunca he tenido un problema. Dicen que los DGC son uno esto, son uno lo otro. Yo nunca he tenido un problema con un DGC. ¿Por qué? Porque cuando me detienen, quizás por mi entrenamiento militar, y que más o menos, ¿verdad?, conozco la dinámica, yo lo primero que le pregunto, buenos días, buenas tardes, comandante, dígame, ¿en qué puedo servirle? No, mire que usted cometió, ok, perfecto, mire mi licencia, proceda a Claro. ponerme mi contravención, o no, mire, no estoy de acuerdo,
por esto, por esto y por esto, pero igual, mire, usted tiene la autoridad. Claro, y después usted va y después va, te reclama, exacto, utiliza los canales necesarios y que están ahí para reclamar. Pero la inseguridad tiene tantas aristas, y vuelvo y te digo, no solamente la podemos ver de la perspectiva del tipo que sale en un 115 a atracarte, sino también del nivel de violencia social que existe en el país. De que la gente anda en la calle dispuesto a matarte por un parqueo, dispuesto a matarte porque tú le diste un topecito en un vehículo. O sea, nosotros tenemos que intervenir el tema de seguridad y lo vemos desde esa perspectiva. Lo cual nos conecta con el tercer pilar, porque van muy unidos, y es el tema de la educación. Y quizás es el que más me apasiona, quizás la gente todavía no lo dimensiona, pero es el que a mí más me apasiona porque me genera mucha preocupación. El hecho de que a 10 años de nosotros estar implementando el 4% del PIB para la educación en el presupuesto, las líneas de crecimiento y de desarrollo están totalmente estancadas y en algunos casos han decrecido. Si te tomas el informe que hace Educa, y hay otra organización, no recuerdo el nombre ahora, hizo un resumen hace poco, y te vas a dar cuenta que en lectoescritura, lectura comprensiva, ciencias, matemáticas, en la mayoría de los casos hemos descendido en el sistema público. Y en el sistema privado nos mantenemos con una línea estable. Entonces, ¿qué significa eso? Que los 4,000 y pico de millones de dólares que nosotros hemos invertido en los últimos 10 años están echados a la basura. A la basura, literalmente. Porque no se han mejorado los niveles de los profesores, no se han mejorado los niveles de los estudiantes. Lo único que ha sucedido es que han salido muchos precandidatos presidenciales de ese ministerio. Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo una reforma profunda de la ley de educación. Es un compromiso que he hecho de que en mis primeros 100 días en el Congreso presentaríamos ese proyecto de ley, el cual incluirá, entre muchas otras cosas, primero, un sistema de evaluación de desempeño y de preparación de los profesores. ¿Tú quieres ganar más? Urgente. ¿Tú quieres ganar más? Urgente. Sí, yo no tengo problema en pagarte más. Ahora, tú tienes que demostrar que tú estás adquiriendo las capacidades que se necesitan. Sí, porque la ADP nada más es para que te paguen. Para pedir reivindicaciones. Sí. Pero nosotros necesitamos formar de manera eficiente a esos maestros, porque esa es la base fundamental del estudiante. Pero si nos vamos, y te lo estoy resumiendo porque es un proyecto bastante amplio, pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de las infraestructuras, aquí se construyeron una cantidad de escuelas, muchas de las cuales incluso están a mitad. Que era algo de lo que criticaba el gobierno de turno. Y que no ha hecho nada al respecto. Están hablando ahora de alquilar furgones. Sí. Sin embargo, tú tienes una política del ministerio donde no te piden ningún tipo de verificación de identidad para inscribirte en la escuela, y tú sabes lo que eso significa. Claro que sí. Que los espacios que con los dineros de los dominicanos y mucho esfuerzo estamos generando, se lo van a llevar ciudadanos de otro país que casi seguro estén en situación de ilegalidad en el territorio dominicano. Y si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental y universal, no menos cierto es que nosotros tenemos el derecho como nación de primero velar por nuestros ciudadanos. Lo que pasa es que cuando uno es incondicional a la ONU, uno tiene que, ser complaciente pero es que no puede, hay que ser complaciente no podemos ser tan con las simplistas. exigencias. Sí, pero no podemos ser tan simplistas. Eso no es un tema de ONU, ni de OEA, ni de... Es que los dominicanos no podemos seguir debatiendo la miseria con Haití. Porque es la miseria lo que estamos debatiendo. Y es a ver cuál es más miserable. Y es algo increíble que, bueno, hicimos un podcast aquí sobre eso, de que no habían empezado bien las vacaciones cuando ya habían escuelas que no tenían cupo. Y esto pasa porque las ONG... Claro, que hay en el país salen huyendo a inscribir los muchachos. Salen e inscriben a los ilegales haitianos en masa. Ellos no van a inscribir 1 o 2, ellos van con 200. Así es. Entonces, ¿nosotros qué estamos proponiendo? Primero, estamos proponiendo una nueva escuela. Las infraestructuras de las escuelas dominicanas no son muy distintas de una cárcel. Si tú coges una escuela y coges Najayo Hombre, te vas a dar cuenta que no hay mucha diferencia, ¿eh?
Y nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo escolar en el cual el estudiante sea el centro de la escuela, como lo ha dicho el último informe de la UNESCO, y en el cual la varilla y el cemento no sea el objetivo fundamental del centro educativo. Pero además estamos proponiendo que el ministerio tenga la obligación de cumplir con las cuotas de los nacionales dominicanos. Claro. Antes de poder, no es que le neguemos el derecho a un extranjero. No, pero primero tenemos que los resolver los dominicanos. problemas nuestros. Luego nos metemos en el tema de diseño curricular. Yo entiendo que nosotros tenemos que enfocar una educación especializada en las áreas de ciencia, tecnología, matemática. No significa eso que abandonemos las humanidades. Moral y cívica, por favor. Moral y cívica. En resumen, yo entiendo que, dado que el Ejecutivo... Educación sexual sin ideología de género. O sea, no es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La educación sexual es enseñarle a un joven adolescente ya que empieza en la etapa normal de su sexualidad, porque a un niño de 7 años tú no tienes que estar hablando de condones. A un muchacho ya que tiene una edad donde su desarrollo hormonal empieza a inclinarlo. Vamos a simplificarlo. De primero de bachillerato para arriba. Octavo, primero bachillerato, por ahí. Pero no es lo mismo tú explicarle a un joven, a una joven, mira, tu cuerpo funciona así. Si tú tomas esta decisión, el resultado puede ser este. A que tú empieces a decirle a un jovencito que no, que lo que tú quieras hacer, tú puedes serlo. Ah, no, porque si tú te sientes un árbol, mañana tú puedes ser un árbol. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, con la excusa de la educación sexual, lo que nos han querido meter por debajo de la puerta son otros temas. Es la depravación y lo grande es, tú sabes que es lo más preocupante, que este gobierno justamente es el que ha presionado para introducir esto desde Palacio manejando el gabinete de la niñez. Yo te diría que yo no diría el gobierno, porque yo estoy seguro y sé que hay mucha gente en este gobierno que no está de acuerdo con esa política. Lo que pasa es que hay algunos... El problema es que si tú no estás de acuerdo con algo, no, claro, tú tienes que decirlo, porque si tú te quedas callado porque, no lo puedo decir, porque me puede afectar mi sueldo, ahora, me puede afectar mi puesto, entonces tú no estás en nada. O sea, yo te voy a hacer una pregunta, y aprovechando que el nombre de tu espacio es irreverente. ¿Qué carajos tiene que inmiscuirse el Ministerio de Economía y Planificación en temas de identidad sexual de los menores, del tema de tres causales? Es decir, ¿cuál es el scope legal de ese ministerio que le permite... Pasa lo mismo con el de medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el elemento conductor, el elemento común? Pasa lo mismo con el de cultura. Pero ¿cuál es el elemento común? Entonces, no es el gobierno como entidad, es que hay una serie de actores que se han montado en esa agenda y han utilizado los espacios de poder para avanzar esa agenda. Lo que pasa es que si tú ves... Que no es una ficción. Hay gente no. Cuando uno dice la agenda, la gente cree como que es un tremendismo. Sí, como que una conspiración. No. Yo te puedo garantizar a ti que hay organizaciones internacionales que financian temas como las tres causales. Claro que sí, y por eso... Financiado, con dinero, con plata, mucha plata. Por eso es tan preocupante que sea la primera dama quien es la presidente, ya estoy hablando en lenguaje inclusivo hasta yo, presidente del Gabinete de la Niñez, quien esté haciendo acuerdos con estas ONG internacionales. Sí. Eso es preocupante. Para traer o seguir trayendo, porque ya lo están haciendo, la ideología de género a República Dominicana. Y yo creo que ahí, englobando toda la perspectiva nuestra del tema educativo, yo creo que los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la educación que le queremos dar a nuestros hijos. Y ponernos de acuerdo significa hacer un plan de largo plazo. Yo no creo en las soluciones. Hay cosas a las que tú tienes que abordarlas con algunas soluciones de emergencia.
Eso es como cuando el que se está muriendo y te le está dando un infarto, tú primero lo estabilizas. Claro. Y después tú le pones dieta. Al que te llegó con un infarto grave, tú no le vas a decir, mira, tienes que dejar de fumar, dejar de tomar Sí. alcohol y cambiar tu dieta. No, no, no. Tú lo intervienes, lo estabilizas y luego... Y eso es lo que hay que hacer con la educación dominicana, con la seguridad dominicana y con una serie de elementos que es sobre los cuales hemos basado nuestras propuestas. La educación dominicana hay que intervenirla de emergencia. Y luego de que la intervengamos de emergencia, que dejemos este desperdicio de dinero, donde aquí se queman libros, se botan útiles, se pudren zapatos en almacenes, se regalan tabletas que están ya dañándose. O sea, todas esas cosas que no son imaginables ni siquiera en un país del primer mundo. Cuando detengamos eso, entonces tenemos que hacer también un plan de 10 años y ponernos de acuerdo en cuál es la educación que nosotros le queremos dar a nuestros hijos. Y tener muy, muy en cuenta que el centro fundamental de todo proceso educativo es la familia, no es el colegio. Claro. La escuela, el colegio es el coayudante técnico, o sea, de las capacidades técnicas para el desarrollo del ser humano. Sí, pero es en la familia donde nosotros tenemos que enfocarnos. Es que tú sabes que la familia, los padres dominicanos han como que dejado la educación a la escuela. Claro que sí. Y no debe de ser así. Claro, o sea, hay padres que no saben cómo se llama la profesora de su hija. Hay padres que no saben. La inmensa mayoría. Hay padres que no saben cómo se llaman los amiguitos de sus hijos. La inmensa mayoría. Eso es así. Eso es así. Entonces, cuando yo digo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la educación que le queremos dar a nuestros hijos, es a ese tipo de cosas que nosotros nos referimos. Yo recuerdo, cuando yo estudié en un colegio religioso, un colegio de monjas, y a mi padre, mi padre era una persona siempre muy involucrada, pero a mis padres lo obligaban, o sea, tenían que ir. Y había momentos, o sea, no, tiene que venir tu papá y tu mamá. Sí, sí. Aquí te mandan una nota con un muchacho, nadie sabe quién es quién. Aquí tú ves las escuelas que empiezan ya en los liceos a sacarse cuchillos, a bailar con gilet en la boca, y son manifestaciones culturales. Mira, y yo creo... ¿Entiendes? O sea, yo creo son aplaudidas incluso. Que una de las medidas, porque no sabemos qué pasó con la policía escolar, porque no la vemos por ningún lado. Ese es otro tema. Entonces, ya que la policía escolar, nadie sabe lo que está haciendo, ese presupuesto que se invertía en la policía escolar, vamos a invertirlo en colocar detectores de metales en las escuelas. Yo entiendo que el proceso degenerativo de los centros educativos dominicanos va en un ritmo que no aguanta 2 o 3 años más sin que se genere una crisis profunda. Esa es mi apreciación. O sea, lo que nosotros podemos constatar en los niveles educativos, en las situaciones que se dan en las escuelas, en la falta de disciplina, en los sucesos que vemos a diario. Ahí hace unos meses mataron a un niño. Y hemos tenido suerte de que esos casos donde a uno le cortan una mano, a otro lo matan, los compañeritos, señores, de tercer grado, de segundo, no me acuerdo en qué curso era que estaba el muchachito, pero era jovencito, tenía como 10 años. Era un niño, lo mataron a golpe los compañeritos. Debemos de dar gracias de la suerte que hemos tenido de que no han sido en masa, como pasa en otros países. Entonces, por eso yo digo que nosotros tenemos que intervenir de urgencia el sistema educativo y hacer un plan de largo plazo. Y la propuesta de reforma de la ley educativa que nosotros estamos planteando aborda todos esos pilares y es una reforma profunda. Yo sé que, yo no soy iluso y yo sé que lo que voy a presentar va a generar ondas de choque en muchos sectores cuya subsistencia económica depende de esos vicios que tiene el sistema educativo dominicano. Yo sé que va a haber mucha resistencia, pero yo estoy dispuesto y sé que hay mucha gente que está dispuesta a echar ese pleito, porque esa es la base fundamental de que nosotros podamos romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Y después nos metemos en el último tema, que lo elegimos no porque fuese un tema de moda o un tema pop, porque es otra cosa. Nos han querido dividir como sociedad entre popis y guaguaguá, como si todos no fuéramos dominicanos. Uh-huh. Esa división social, cultural y de muchos otros ámbitos. Pero esa división, increíblemente, quienes hacen esa división no son los popis.
La mayoría de las personas que Claro. influyen para hacer esa división son los guau, guau, guau. Sí, pero tú tienes que entenderlo. Ese sentimiento de resentimiento, en muchos casos, es alimentado por líderes políticos y tomadores de decisión que saben que en esa división tienen un caldo de cultivo populista Claro. para mantenerse en el poder. Sí, porque esos son lo que cogen 500 pesos y un picapollo para votar. ¿Entiendes? Entonces nosotros, lamentablemente, parecería que vivimos en 2 repúblicas dominicanas o en 3 repúblicas dominicanas. Y al final todos somos dominicanos. Y si la situación social en nuestro país se deteriora a un punto tal como el que se vive en países como, por ejemplo, como Argentina, donde las diferencias son tan profundas que aún quienes tienen dinero no pueden disfrutar de su dinero en su país. Entonces, por eso yo digo que nosotros no podemos permitir que nos sigan dividiendo entre popis y guaguaguá. Somos dominicanos. Y lo que tenemos sí es que devolverle la esperanza a esos muchachos que son el resultado de un proceso de exclusión social y de exclusión económica, para que ellos sientan la esperanza de que en su país, con esfuerzo, con estudio, pueden tener una mejor vida. Como pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos. Mi familia es una familia que viene de un campo, pero ya vamos en la 3ª generación por un lado y en la 5ª por otro de profesionales, donde mi abuela entendió que en el año 56, donde pocas mujeres estudiaban, ella entendió que ya tenía que prepararse y estudiar. Pero nosotros tenemos que devolverle eso a las jóvenes dominicanas, que entiendan que bailando en una OG en TikTok para conseguirse un pelotero y después extorsionarlo, Ay, Dios mío. apoyado por los padres, que esa no es la forma en la que van a hacer futuro. Y mira, y qué bueno que tocas... ¿Te gustó qué- ahí? qué bueno que Irreverente, qué bueno que tocas ese punto porque aquí... Digo, no estoy diciendo que la menor sea la culpable. Estoy No, diciendo no, la no, culpa los culpables son los que padres. permiten- que Y a permiten eso esa mismo vagabundería. y a eso mismo voy. Aquí, hasta que no exista una consecuencia legal para esos padres que permiten Y aupan en y casos. aupan, exacto, porque están las dos vertientes. Hay uno que es como que, ya que haga lo que le dé su gana. Y hay otro que, mira, ponte en eso, mira fulanito, mira, ese señor es bueno, mira, qué sé yo qué. Exactamente. Porque lo he visto y no solamente... Es el diario no, vivir. espérate, que no solamente eso pasa en sectores marginados. No. Pasa a diferentes niveles. Pasa todos los en niveles muy Sí, altos sí. donde empresarios tienen deuda, señores. Empresarios tienen deuda y tienen una carajita de 14, 15 años. Se arma un pool party, ponen a la carajita con un micro bikini a enamorar al amigo del papá para después extorsionarlo. Entonces, Porque lo he visto. entonces, yo entiendo que al final nuestro objetivo es precisamente devolverle a los dominicanos esa esperanza, esa ilusión de que de que la vuelta no es por México, de que la vuelta no es porque sí o dónde, de que para tú poder ser alguien, Y que la educación es necesaria. que la educación es necesaria, es fundamental. Es una prioridad. Nunca antes que yo recuerde el analfabetismo, la ignorancia había sido enarbolada y mitificada como si fuese un valor. Sí. O sea, parecería de pronto que no ser educado y que tener estas faltas de ademanes y de ética y que sea un tigre y que sea, parecería como que es incluso digno de admiración. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que devolverle a nuestra gente. Y es tanto así que tú puedes fijarte cómo ya las ligas de béisbol obligan a los muchachos a estudiar. Claro. Porque Obligan a los muchachos a es estudiar. que si no, para ellos mismos no es sostenible. Porque si tú ves el deportista, el atleta, como un producto, correcto, es una inversión. Y tú invertiste en ese atleta 5, 6, 8 años de entrenamiento, de alimentación, de desarrollo. Y porque tú no lo hiciste estudiar, no lo desarrollaste de manera integral, ese muchacho al primer bono que tú le das se compra un carro deportivo. Y después lo explota por ahí. Sale a beber alcohol y se desbarata. Entonces, esa es tu inversión. Destrozada. Mira, y... Es decir,
Lo que te quiero decir es que muchos de esos equipos no lo ven quizás que qué bueno que lo hacen, ¿eh? Pero no solamente lo ven desde la perspectiva humana, es que también es una inversión. Claro. Y así también nosotros tenemos que verlo como sociedad. ¿Por Claro, qué? pero a eso voy, porque muchas personas, no, que él lo que se va a dedicar a jugar pelota, sí, ok, pero aunque tú quieres que se dedique a jugar pelota, puede pasarle un accidente. Yo que soy de San Pedro, tierra de peloteros, conozco a muchísimos que han Claro. sido firmados por equipos y que los padres le han exigido porque son muchachos que no tienen que ser pelotero para poder vivir, sino que les gusta la pelota. Pero sus padres, en los términos del contrato que firman con la MLB, con los diferentes equipos, lo que le ponen es, si él se lesiona, si él esto, si él lo otro, usted le van a pagar la carrera. Claro. O sea, porque por lo menos no fracasó en su sueño de ser deportista. Exactamente. Pero tiene un backup ahí, tiene Entonces, un plan B. Ese espíritu, esa mitificación del dinero rápido, del que yo voy a ser pelotero y me voy a ser millonario. Y ahora ni pelotero quieren ser, ahora quieren cantar dembow. Exacto. Pero que no es que está mal. No, pero edúquese por lo menos. Exacto. Pero es la respuesta a una falta de esperanza, Noelia. Es la respuesta a la falta de tener expectativas de poder desarrollarse a través de la educación y de la formación. Un muchacho que sale y va a un politécnico y después se sale a ganar 15 mil pesos y se compara con el que estaba, con lo que te decía ahorita, y sale y se compara con el que estaba motoconchando o con el que está vendiendo droga. Pero es la falta de esperanza, pero también viene vinculada a la cultura de yo quiero el dinero rápido, porque están las dos cosas ahora. Sí, pero una cosa depende de la otra. Mira, y tú sabes que algo que yo siempre estuve en desacuerdo y fue con las narcoseries. Claro, porque glorifican. Y pasa con lo mismo con la música urbana. Mira, yo no estoy yo no critico, digamos, las manifestaciones culturales. Yo lo que oigo es reggaetón. Y yo entiendo que las situaciones que se dan en nuestros barrios no son una manifestación, o sea, no son una consecuencia de la música. La música es una representación de lo que ellos viven. Porque si eso no fuese una realidad que ellos vivieran, no estuvieran cantando eso. Ahora bien, lo que sí yo entiendo es que hay un efecto, de lo que te decía ahorita, de glorificación, en la cual, así como en los narcocorridos se glorifica y se mitifica al narcotraficante o las narcoseries o lo que sea, donde aparecen como el bueno, el arriesgado, el patrón, así mismo se va instalando esa cultura va permeando. Tú vas a un barrio hoy y así que patrón. Mi papá. Pero a donde yo quiero llegar es a que si tú te fijas, esas personas, esos jóvenes que llegan a ser grandes dembowceros, grandes artistas, grandes cantantes urbanos, porque estamos hablando de los urbanos, son los primeros que a los hijos lo ponen en un buen colegio. Evidentemente. Son los primeros que a los hijos le pagan una carrera. Claro que sí, porque óyeme. Porque obviamente ellos no quieren que sus hijos pasen por lo mismo que ellos pasaron, aunque tengan dinero. Es que al final... Pero las otras personas no lo ven así. Es que al final, Noelia, y volvemos al punto de ahorita, es la base del espíritu humano. Lo que pasa es que tenemos que hacer que esos muchachos despierten. Al final, ¿qué es lo que el ser humano desea? Ser mejor. Y yo lo veo también de una perspectiva de fe. Y no quiero meterme en ese tema aquí, ¿verdad? Porque no es lo que nos compete. Pero el ser humano por naturaleza, hecho a semejanza de nuestro creador, siempre vamos a querer ser mejores. Siempre vamos a querer ser mejores. Ahora hay una cultura de tú querer ser peor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atacar. Devolverle, y vuelvo e insisto, devolverle la esperanza a los jóvenes dominicanos. Devolverle la esperanza a los dominicanos de que aquí podemos hacerlo, de que aquí lo podemos hacer bien, de que aquí se pueden desarrollar, de que sin importar cuál sea el área que ellos elijan, ellos van a encontrar una forma de tener una mejor vida y de darle a sus hijos incluso una mejor vida que la que tuvieron ellos. Ahora la realidad es que
nosotros como padres, el temor que tenemos es que no vamos a poder darle a nuestros hijos una mejor vida quizás de la que tuvimos nosotros. Hemos involucionado. Y a eso que nosotros nos referimos. Pero yo sé que no tenemos que ir, ya no están haciendo ahí más señas con tráfico. Pero antes de tu irte. No, y quiero terminar con el último pilar, sí. Que es el tema de medio ambiente. ¿Y por qué nosotros estamos presentando una propuesta de reforma profunda de la ley de medio ambiente? La República Dominicana vive fundamentalmente de su turismo. Es la principal fuente de ingresos y la principal fuente de ingresos externos, ¿verdad? Más allá de las remesas, que no son productivas, simplemente algo que nos mandan. ¿Y cuál es el turismo que hace la República Dominicana? Turismo de museo, turismo de ciudad, ¿no? Un turismo de playa, de arena, de río, de montaña, de recursos naturales. O sea, yo no entiendo cómo nosotros no hemos tenido la capacidad como país de entender que estamos comiéndonos la principal fuente de ingreso de la cual vivimos. Pero también es culpa, ahí sí voy a culpar un poco a el Ministerio Específico de Medio Ambiente, porque tampoco ha desarrollado una campaña para educar. Pero no solamente campaña, mira, nosotros, parte de lo que estamos proponiendo. Un programa de educación, Sí. ¿Cómo se llama? Echa el vidrio aquí. Sí, de concientización de reciclaje. Ajá, de reciclaje, nada de eso. Sí, mira, parte de lo que nosotros estamos proponiendo, la propuesta que vamos a presentar de reforma de la ley de medio ambiente, tiene dos componentes. Uno es un componente organizativo. Nosotros tenemos que intervenir el Ministerio de Medio Ambiente, que es un ministerio macrocefálico. Cuando digo macrocefálico, porque tiene una cabeza gigantesca con un cuerpecito chiquitico. No, ahora mismo una cabeza tiene. Tú eres muy fuerte. Pero la realidad no tiene ni cabeza porque la persona que es el ministro de Medio Ambiente dijo que él no sabe de esa vaina. Yo no lo voy a personalizar, pero mira. Eso no lo digo yo, eso lo dijo él. Lo dijo él, sí. Mira, el Ministerio de Medio Ambiente de la región, que tiene más cantidad de viceministerios y de departamentos, es el de la República Dominicana. Casi todos los ministerios de la región tienen dos viceministerios. Un viceministerio administrativo, como es normal, y uno de gestión ambiental. Nosotros no necesitamos ese megalodonte que tenemos como ministerio. Lo que nosotros necesitamos es que ese dinero se vaya a nosotros enfrentar las amenazas que tiene el medio ambiente dominicano. ¿Y cuáles son las amenazas que tiene el medio ambiente dominicano? Los que depredan los ríos, pero la ley no tiene las suficientes penalidades para que se sientan disuadidos, y entonces tú ves un reguero de camiones presos, y tú dices, ¿pero cómo que los camiones presos? ¿Y dónde está la gente que se estaba robando la arena de los ríos? Nadie sabe, porque y cuando se llevan a alguien preso, se llevan a los choferes de esos camiones, pero de la propiedad de quién es esa compañía, nadie sabe. Pero yo te voy a decir una cosa también. De los amiguis. ¿Quién persigue la devastación de nuestras reservas naturales? Nadie. Para producir carbón que luego es transportado a Haití. Nadie. ¿Cuál es la principal fuente de combustible doméstico de Haití? El carbón y la leña. Y ellos tienen con qué hacer carbón y leña. La sacan de aquí. Claro. Entonces nosotros nos estamos autodepredando y permitiendo que esas mafias miserables, porque son mini mafias miserables, nos destruyan la fuente fundamental del desarrollo de los próximos 20 años. Y tú estás hablando de la depredación, pero hay otro problema que ha salido, porque por lo menos en el área de la depredación todavía no estamos tan mal. Estamos mal, pero estamos peor de lo que mucha gente cree. Sí, pero todavía no se ha hecho internacionales. Claro, evidentemente. Ahora tenemos el otro problema de las cañadas, que ese sí ha salido en revistas en primera plana. Pero ¿a qué se debe eso? A lo mismo. O sea, es el desorden habitacional, donde aquí se permite que en cualquier esquina se arme un asentamiento de dominicanos o de haitianos, porque no solamente exclusivo de haitianos, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de canalización de residuos sólidos, o sea, con una serie de deficiencias que al final se convierten en una realidad y el gobierno tiene que ir a intervenirla cuando ya es muy tarde. No, bueno, entonces, que la intervienen cada vez que se inunda. Exactamente. Pero entonces, después sigue igual y vuelve y se inunda. Exactamente. Entonces, por eso nosotros estamos promoviendo como el cuarto pilar de nuestras propuestas el tema medioambiental, porque yo
soy de los que piensa que tenemos que trabajar con los pies en la tierra, pero mirando hacia adelante. O sea, no podemos seguir apagando fuego constantemente. Nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos un marco legal, un marco jurídico que nos permita enfrentar los retos del futuro. Y interviniendo los de hoy. aplicar las leyes también. Claro, hay que aplicar las leyes evidentemente. porque leyes hay de sobra. No, aquí. evidentemente. El problema es que no se aplican ninguna. Claro, eso es así, evidentemente. Sí hay que ir a legislar, pero también hay que ir a fiscalizar y a crear una cultura de cumplimiento. Claro. Hay que reconocer que no nos gusta cumplir la ley. No. Queremos que el otro la cumpla, pero no queremos cumplirla nosotros. El dominicano es el primero que dice, mira, Entonces, fulanito se fue en rojo y no lo agarra, pero si a ti te agarran en rojo, tú de una vez dices, dame un chance. Claro, O exactamente. sea, ya acabamos con los 4 pilares de tu propuesta. Así es. Para Para recordar a quienes nos ven, Sí. alto costo de la vida, seguridad, educación y medio ambiente. Pero hay algo importante que nos falta. Y es que tenemos casi 30 años discutiendo el Código Penal. Y tú vas Sí. para la Cámara de Diputados. Eso es Entonces una- es importante que tú nos digas cuáles van a ser tus movimientos para que ese código ya pase, señores. Ya tenemos casi Mira, 30 años. A mí me resulta muy hasta gracioso. Digo gracioso porque son de esas grandes dicotomías que tienen algunas personas que están en algunos sectores, ¿verdad? Porque quienes dicen defender la seguridad de las mujeres dominicanas deberían ser los primeros que deberían estar abogando por la aprobación de ese código. Claro. Ese código tiene más de 13 disposiciones legales, Noelia, que van destinadas a incrementar las penas de delitos contra las mujeres. Para ponerte un solo ejemplo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo sí estoy de acuerdo. No, te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con que se diga mujeres. No, yo no digo que se diga mujeres. No. Pero, por ejemplo, el crimen de... O sea, el utilizar sustancias químicas para desfigurar a una persona, ácido del diablo, para ponértelo, Ajá. el uso de ácido del diablo como mecanismo de ataque, es una de las cosas más horribles que le puede pasar a una persona. Porque en el mejor caso, que es que se muera, es el mejor caso, Sí, porque todo lo otro es una vida de tortura. Hoy día no hay una tipificación penal en contra de eso. No. ¿Cómo lo procesa el Ministerio Público? Lo procesa utilizando la tipificación de la tortura. Pero entonces yo te voy a hacer una pregunta. Usualmente, ¿quiénes son las personas que son víctimas de ese tipo de crimen? En un 90%. mujeres. Entonces, si tú me dices a mí que tú defiendes a la mujer y tú te opones a que ese código pase, y esa es una de las que te puedo mencionar. Sí, hay muchísimas. Claro, yo no te estoy diciendo que si lo hacen contra un hombre no tiene la misma tipificación Claro, penal. por eso dije, Claro. por eso dije que a donde yo no estoy de acuerdo es cuando se quiere poner mujer en una ley. Yo estoy de acuerdo que se ponga personas. Claro, pero no evidentemente. mujer como quieren las Claro, feministas no. y como No, por no. ejemplo quieren los del alfabeto que quieren tener privilegios No. porque parece que ellos no son personas, ni No, son no, no, dominicanos, ni son nada, Yo que hay que poner no. gay, bisexual, transexual. No. Yo lo que digo y apoyo y promuevo es que nosotros tutelemos de manera efectiva los derechos de las personas, independientemente de su sexo, preferencia o lo que sea, pero con especial ahínco a quienes de alguna forma u otra son más vulnerables a un tipo de crimen. O sea, vuelvo al mismo caso, 90%, para no poder decirte el 100%, de las personas que sufren daños por uso de sustancias químicas, ácido del diablo, son mujeres. Sí. Ahora, si a un hombre le sucede, también habrá que al agresor procesarlo bajo esa misma tipificación. Exacto, por eso mismo yo voy Sí, a sí. que no Claro que sí. a que no sea dirigido a Claro, las pero mujeres, aquí sino a los dominicanos en claro, conjunto. pero en la parte práctica, ¿cuál es el grupo? No, claro, yo que te resulta entiendo. más Lo que beneficiado pasa de es que aquí las feministas realmente no es que no es aquí nada más. El feminismo realmente no le importa un carajo la mujer. El feminismo lo que quiere es obtener privilegios para ellas,
para las cabezas, victimizando y revictimizando a las verdaderas víctimas, porque la mayoría de las feministas dominicanas, ninguna han pasado por ninguna de las situaciones para las que abogan. Claro. O sea, ninguna se ha hecho un aborto. Ninguna ha sido violada. Ninguna ha sido maltratada por su pareja. Claro. No, y ellos te van a decir, bueno, para yo defender un derecho no tengo que ser víctima del mismo, pero lo que hacen es revictimizar, claro, revictimizar no, y joder, y joder, y joder. Y lo que yo entiendo es que... Y te lo digo por mí, por mi experiencia vivida, Claro. porque fui víctima de violencia doméstica, pero yo no voy a vivir mi vida entera siendo víctima. O sea, ya, eso pasó, ya, Claro. pasó. No. Eso no me define como persona. Yo no soy Noelia la que fue víctima de violencia Claro. doméstica, como ellos quieren ponerle a todas las mujeres que le quieren buscar como, Claro. como con Sí, sí, apellido. Sí. No, y yo lo que entiendo es que en el caso específico del Código Penal hay una serie de delitos y de situaciones que no están debidamente reglamentadas porque no se nos ha permitido como país aprobar ese código. Y ese código hace años que debió haberse aprobado. Y aprobar ese código presupone la mejoría de la calidad de vida de una gran parte de los dominicanos, porque es lo que le va a permitir desde la perspectiva legal a las entidades pertinentes, Ministerio Público, Policía y todo lo demás, procesar Claro. los delitos de manera adecuada. Cuando ese código se aprobó, hay delitos que no existían. O sea, los delitos electrónicos, por ejemplo. No había internet. No había internet, no había tarjeta de crédito, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo seguimos sometiendo a todo un país a permanecer en una situación como la que estamos, desde esa perspectiva? Porque tú quieres forzar que haya 3 causales. Y yo no estoy de acuerdo con las 3 causales. Y lo si vamos tú quieres, lo hablamos ahora, nos metemos en otro programa, porque mi perspectiva del tema de las 3 causales no tiene nada que ver con fe. No, Digo, la mía tampoco. yo, por fe, yo soy una persona cristiana y yo entiendo que el único dueño de la vida desde el principio hasta el fin es nuestro creador. Esa es mi opinión. Yo defiendo la vida de las personas inocentes, pero no de las personas culpables, y por eso yo insisto con que en este país debe haber pena de muerte. No, ahí no podemos estar de acuerdo. Sí, yo Ahí no podemos insisto, estar de porque es que acuerdo. no podemos seguir manteniendo Sí, no, gente pero ahí- en las bueno, cárceles. pero No. no metamos en ese tema, pero ahí no podemos estar de acuerdo. Yo creo que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y yo creo que en un sistema judicial tan débil como el nuestro, yo prefiero a un culpable vivo que a un inocente muerto. Esa es mi opinión. Pero respeto a la tuya, ¿eh? Ahora bien, mi posición con el tema de las 3 causales es que parecería que estamos más enfocados en matar al resultado que en evitar Claro. el problema o resolver el problema que generó ese resultado. Claro, pero ¿A qué me refiero? mira España. No, es que lo de España ya se desborda. Mi hermano es sacerdote, vive en España, él es párroco en una parroquia en Madrid, y me dice, mira, la ley aquí está a un punto donde una niña de 16 años puede ir a abortar sin que los padres se enteren. Pero no solamente eso, si nosotros como comunidad, como iglesia, queremos ir a orar en un espacio de, creo que son 300 metros alrededor de una clínica de aborto, la policía no puede llevar preso a nosotros, porque nosotros estamos interfiriendo con el hecho de ir a orar a ese sitio con la decisión de esa persona. Pero Es una locura lo que yo se lo que está entiendo con el tema de las 3 causales, yo sé que no tenemos que ir, pero como país nosotros debemos primero enfocarnos en solucionar los problemas que colocan a tantas personas en la situación que dicen los activistas de 3 causales, por las cuales se necesitan esas 3 causales. Porque si hablamos de violación, yo te voy a preguntar, ¿qué está haciendo la República Dominicana o esos grupos para solucionar la situación de hacinamiento en la que viven Nada. una buena parte de nuestras niñas? Nada. Que salen embarazadas a los 12, a los 13, a los 14 años, porque viven en la misma habitación con 3 hombres grandes hechos y Nada. derechos que ni siquiera familia de ellos son. Nada, es que ellos no están haciendo nada porque a ellos lo que les importa es tener la ley de su lado para ellos poder asesinar a esos niños. Yo te voy a hacer una pregunta. La causal de la inviabilidad de la vida, ¿quién va a controlar
Es que eso es una estupidez. la decisión de cuándo una vida es viable o no. No, es que es una estupidez porque sería hasta las 12 semanas y hasta las 12 semanas no hay prueba que te digan que es inviable. La única forma de ser inviable es que sea un embarazo ectópico y Correcto. ya eso y tiene eso es un solución. legrado, Todos los días se hacen desembarazo, todos los días se hacen legrado en este país. Entonces, yo lo que veo es una intención marcada de imponernos modelos extranjeros que no responden a la realidad dominicana sin que antes resolvamos los problemas de base que viven los dominicanos. Y te voy a dejar con un planteamiento que yo sé que mucha gente no se lo ha hecho, porque pocas veces lo he escuchado en el debate. Se supone que una de las causales es poder practicarse un aborto fruto de una violación. Uh-huh. ¿Correcto? Bajo la ley dominicana, toda persona, toda mujer, en este caso, de menos de 18 años que sostenga una relación sexual es considerada una violación. Uh-huh. La República Dominicana... Bueno, hay una... Es una violación. Sí, pero hay un gap de la ley. Sí, es una violación. O sea, todo hombre mayor de edad que tenga relaciones con una menor de edad es considerado una violación. La única forma en la que no es considerada es cuando la mujer tiene 17 y el varón 19. Una cosa así. No sé exactamente... Hay un gap de 5 años. No sé exactamente la precisión, cómo es. Hay un gap. Pero mayoritariamente, bajo la ley, dado que las menores de edad no tienen la capacidad de consentir, toda relación sexual con una menor se considera una violación. Si a eso le agregas que la República Dominicana es el país líder en embarazos en adolescentes en la región, eso significa... Que somos líderes en violaciones. Que somos líderes en violaciones, pero además significa que le estamos abriendo la puerta a lo que sería una industria de la muerte. De que todas estas chicas que salen embarazadas simplemente van a ir a hacerse un aborto. Claro. Pero nadie está diciendo cuánto es que vamos a invertir en educar a esas jóvenes para que retrasen su primer encuentro sexual o para que tomen las medidas necesarias para no salir embarazadas. Y hay algo muy importante. No sé si me expliqué. Sí, yo te entendí, pero hay algo muy importante también. Cómo todo se califica como violación, aunque sea de mutuo acuerdo. Pero cómo tú vas a probar que realmente fue una violación, que realmente fue a la fuerza y que fue una violación, si tú te deshaces del producto y no hay a quien hacerle un ADN después, porque es tu palabra contra la mía. Correcto. ¿Cómo lo probamos eso? Correcto. Entonces, yo lo que entiendo es que sin traerlo a la esfera de la fe, que como vuelvo y te digo, me declaro como una persona cristiana, de fe, creyente, yo creo que el tema de las 3 causales es más un tema práctico, de un modelo que ya en España se empezó en los 80 y que mira por dónde va el día de hoy. Y que es lo mismo que nos quieren hacer a nosotros, porque después de las 3 causales viene el aborto libre. Y después del aborto libre viene el aborto hasta el nacimiento. Claro. Y después del aborto hasta el nacimiento viene el aborto de las menores cuando le dé la gana. Es decir, es un modelo que ya se ha implementado y que ya lo conocemos. Y que nos quieren imponer. En Canadá, en California pasaron una ley donde si el recién nacido se muere en los primeros 40 días, no van a investigar la razón de muerte. Exacto. O sea que tú puedes matar a tu hijo recién nacido y nadie va... Exactamente. Entonces, tú no vas a ser fiscalizada. ¿Qué significa eso? Que un lobby muy potente y con muchos recursos está intentando imponernos a nosotros una solución estándar que no necesariamente resuelve el problema que vivimos en la República Dominicana. Y a eso es que yo me opongo. Pero bueno, yo sé que no pasamos, pero es que... Sí, no pasamos, señores. No hay yo debería venir como una vez al mes a hablar contigo. Sí, claro. Sí. Rocco, tenemos que hablar con Rocco. Aún en nuestros desacuerdos, me gusta ese nivel de debate. No, porque claro, es que yo te voy a decir algo. Para que el mundo sea mundo, todo el mundo tiene que ser diferente. Así es. No hay una igualdad exacta. Es más, tú puedes tener una factoría y va a haber una camisa que te va a salir con una puntada más que otra. Así mismo. Porque que no hay forma. Así es. Señores, hemos llegado al final de este episodio. Si quieren conocer más de la propuesta de José Gregorio, pueden seguirlo en... @José G. Cabrera C en todas las redes sociales
y en nuestra página web, josegregoriodiputado.com, donde también pueden ahí ver nuestras propuestas y mucha información más. Pueden inscribirse, pueden donar, pueden ser parte de la campaña, así que les invito a que nos visiten y nos compartan. Yo respondo mis propios mensajes, así que tengamos esa interacción. No, ya ustedes saben, él responde su propio mensaje, no le puede echar la culpa al CM de que eso fue el CM. No, es él que lo responde. Y cuando lo hacemos, lo anunciamos. Cuando el equipo va a tomar control de la cuenta, lo decimos. Bueno. Señores, pues nada, hasta aquí y feliz noche, tarde, día, no sé, cuando lo vean.